Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Rubí Giselle González Guevara, estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. En este momento vamos a hacer una explicación, en el mismo tiempo vamos a dar respuesta a unas preguntas que me están formulando sobre el movimiento en la rampa. Dice, haga clic en reiniciar y coloque el refrigerador en el tablero. Entonces vamos a reiniciar, vamos a seleccionar el refrigerador, ya está. Dice, varía el ángulo de inclinación con clic sostenido en el tablón. Entonces vamos a mover el ángulo. ¿Para qué ángulo el valor de la fuerza normal es igual al peso? Entonces mira, acá nos están mostrando la fuerza aplicada, la fuerza normal. Si movemos el ángulo, podemos ver que la fuerza no cambia. Entonces en este caso, la fuerza sería igual al ángulo cuando el ángulo está en cero. Dice, ¿qué le sucede a la magnitud de la fuerza normal a medida que el ángulo se incrementa? Entonces seguimos viendo la magnitud de la fuerza, seguimos moviendo acá el ángulo, vemos que no nos cambia, no hay ningún cambio en la fuerza. Entonces la magnitud de la fuerza que sigue siendo la misma a medida que aumenta el ángulo. Bueno, me dice, ¿para qué valor el ángulo del refrigerador empieza a deslizarse rampa abajo? Entonces vamos a poner el refrigerador acá en la posición más inclinada. Vamos a cambiar ángulos, por ejemplo. Vamos a poner 17 grados. Veo que no se mueve. Seguimos subiendo. 17,1 tampoco se mueve. 17,2, mire, vemos cómo comienza a descender. Listo. Entonces, el valor para que el ángulo se resbale, para que se resbale el refrigerador es de 17,2 grados. Listo, continuamos. Y se coloque el refrigerador sobre el tablón y encuentre el ángulo a partir del cual el refrigerador empieza a deslizarse. Tenga presente que se debe hacer clic en el botón adelante para verificar que el refrigerador se mueva. Encontrando el ángulo, clic en el botón pausa, cambia el valor coeficiente de fricción por los mostrados abajo y escribe enfrente de cada uno el valor del ángulo cuando el refrigerador empieza a deslizarse. Entonces, vamos a poner acá el refrigerador parte inclinada. Vamos a poner, dice que el primer coeficiente de fricción tiene que ser 0,1. entonces acá vamos a cambiar el ángulo. Bueno, entonces vamos a mover acá, por ejemplo, a 6 grados. Veo que no hay ningún movimiento. Seguimos subiendo. No hay movimiento. Seguimos subiendo. Cuando vemos que comienza a descender. Entonces, en este caso sería el ángulo para que el refrigerador comience a descender con un coeficiente de fricción de 0,1, sería de 6,2 grados. Entonces seguimos. Cuando me dan un coeficiente de fricción de 0,3, entonces vamos a buscar el ángulo. Volvemos otra vez a la posición. Vamos a buscar el ángulo donde el refrigerador comienza a descender. Entonces vamos a ver. Entonces lo tengo acá, 17 grados, no se mueve. Seguimos subiendo. Tampoco se mueve, 17,1, vamos a cambiarlo a 17,2. Vamos a ver. Podemos observar que el refrigerador comenzó el descenso.
con un coeficiente de fricción de 0,3, estando en un ángulo la rampa de 17,2 grados. Continuamos con un coeficiente de fricción de 0,6. Entonces vamos a continuar. Entonces acá lo vemos más inclinada. Llevemos acá. Pues quedó muy elevado, no se ve muy bien, pero pues cuando comience a descender, entonces igual aquí vamos a ver el cambio cuando comience el movimiento. Listo, entonces vamos a ver. Me dice que en 31 grados podemos ver que se comienza a deslizar. Listo. Cuando hay un coeficiente de fricción de 0,6. Si tenemos un coeficiente de fricción de 0,9, vamos a la posición. Vamos a llevar un ángulo acá. Listo. Entonces vamos a poner acá en un ángulo de 40. No vemos ningún cambio acá. Vamos a 40,5. Tampoco observamos que haya un cambio en el movimiento. Pasemos a 41. No. 41,5 tampoco nos muestra movimiento. Vamos a pasar a 42. Tampoco. Entonces seguimos subiendo. 42,2. No vemos ningún cambio. Seguimos bien. 42,4. Vemos que comienza a deslizarse el refrigerador con un coeficiente de fricción de 0,9. Listo. Entonces me dicen, ¿qué relación hay entre el coeficiente de fricción y el ángulo en el que el refrigerador empieza a deslizarse? A medida que aumenta el coeficiente de fricción, el ángulo para que el refrigerador descienda también aumenta, lo que indica que existe una relación directamente proporcional. Listo, continuemos a ver. Diseña un plan o proceso que le permita comprobar si la masa del objeto afecta o no el ángulo de deslizamiento. Para empezar el plan, es necesario que defina cuál es la variable independiente, la variable dependiente y quién será la constante. Entonces, en este caso, por ejemplo, pues acá tengo, vamos acá a reiniciar. Entonces vamos a poner, digamos, una masa de archivador de 100 entonces me dice, vamos a buscar el ángulo en que empieza a deslizarse. Cambios. Entonces, con un archivador que tiene una masa de 100 kilogramos, perdón, el ángulo en el que el archivador comienza a deslizarse es de 17,2. Vamos a dejar el mismo ángulo, vamos a cambiar la masa, vamos a cambiar el objeto que tenga una masa diferente. A ver qué reacción tiene. Entonces vamos a cambiar por el refrigerador que pesa 175. Listo. Entonces vamos nuevamente a ponerlo
en 17,7. Vemos que no inicia movimiento. 17,2. Vamos a ver. Acá. 7,2 grados. Tenemos el refrigerador. Bueno, en este momento pues no. Espérame. Vamos al mismo coeficiente de fricción. Vemos que empieza a descender. Normal, ¿sí? No hay ningún. Cambiemos el peso. Vamos a poner un cajón que pesa 300 kilogramos. Vamos a dejar el mismo coeficiente de fricción y vamos a dejar el mismo ángulo. Por ejemplo, si le ponemos acá, entonces ahí vamos a ver el deslizamiento. Les dice: ¿qué relación existe entre la masa y el ángulo de deslizamiento? Justifique su respuesta. No existe ninguna relación para identificar el ángulo con el cual se resbala. Se debe tener el mismo coeficiente de fricción y dejará de desequilibrarse cuando el ángulo rompa la fuerza de rozamiento cinético y adquiera una aceleración constante. Listo, eso es todo. Muchas gracias. Tenga muy buen día. Hasta luego.